El día de hoy vamos a trabajar sobre los pasos del perdón. Anteriormente vimos muchas ideas que tenemos confusas acerca del perdón. Pero principalmente hablamos de que el perdón es un proceso entre el ofendido y Dios. No necesariamente tiene que ver con el ofensor. Algunas veces el ofensor participará del proceso de perdón, pero en otras ocasiones el ofensor no será necesario que esté presente para que el perdón se dé. E incluso en algunas ocasiones el ofensor ya murió. Y pues es imposible que esté presente. Sin embargo, se podría dar el proceso de perdón si el ofendido toma la decisión de perdonar. Esto es una decisión, no es una emoción como vimos en los errores acerca del perdón. No es una emoción. Para empezar a perdonar, es necesario admitir el mal que se nos hizo. No significa que vamos a decir no pasó nada. No, sí pasó algo muy duro que me ofendió. José le dice a sus hermanos, ustedes planearon hacerme mal. No hay nada que minimice el mal que nos hicieron. No tenemos que decir, no pasó nada o no te preocupes, no tiene importancia. No, sí tuvo importancia y por esa razón nos hemos sentido dolidas, lastimadas, heridas. Y hay que admitir que ese hecho sucedió y que esa persona nos lastimó. Debemos identificar y reconocer que el ofensor es culpable, no decir no hiciste mal, no, sí hiciste mal. Eres culpable de haberme ofendido de esta manera. En el proceso de consejería, los perdones son de veras a veces demasiado tremendos. Perdonar cosas que nosotros no podemos ni imaginarnos que pudieron haberle sucedido a una niña, a una adolescente o a una mujer. Y sí sucedió algo y el ofensor pecó contra nosotros y es culpable. Pero también no nos debemos quedar nada más en eso, sino debemos analizar diferentes ramificaciones que provocó el pecado que cometieron contra nosotras. ¿Qué pasó? Exactamente, ¿qué pasó? Muchas veces nuestra mente puede tratar de olvidar porque fue tan traumático lo que sucedió que trata de engañarnos y decirnos no pasó nada. Queremos ignorar ese hecho porque es tan doloroso lo que sucedió que no queremos pensar que sucedió. Queremos ignorarlo, queremos ocultarlo. Pero el hecho es que sucedió. Y a veces hay que ayudar al aconsejado a revivir lo que sucedió. La persona no quiere revivirlo, quiere ignorarlo.
Pero mientras sigan ignorando, su corazón se está llenando de amargura y no entiende por qué actúa como actúa, por qué está haciendo las cosas como las está haciendo. Siente que la vida la está llevando. Siente que ella no tiene ninguna responsabilidad de lo que le está sucediendo. Con frecuencia nos dice, es que no sé qué pasó, pero la otra persona hizo que yo hiciera esto. Y en realidad la otra persona a veces no es el verdadero ofensor, es el que está pagando las consecuencias de la ofensa que me provocó alguien más. Entonces, tenemos que ayudarle a identificar realmente cuál es el dolor profundo que trae en su corazón. Este proceso es muy doloroso, con frecuencia es muy doloroso porque le va a hacer recordar lo terrible que fue esa situación que vivió. Con frecuencia hablamos de abuso sexual, con frecuencia hablamos de abuso emocional, con frecuencia hablamos de abuso físico. De abuso físico, emocional o sexual de las personas que tienen la obligación de habernos protegido y que al contrario nos hicieron daño. Con mucha frecuencia descubrimos que ella ha tratado de ocultarlo, ha tratado de olvidarlo, pero en el fondo de su corazón está presente ese gran dolor que le provocó las personas que ella sentía que más las amaban y la traicionaron, le fallaron. Y entonces, ¿qué pasó? Es muy doloroso. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me afectó? ¿Qué fueron las consecuencias de todo lo que me hicieron? Me hicieron esto, pero hubo muchas consecuencias. Observen a José. Sus hermanos lo vendieron, pero hubo muchas consecuencias. Él llegó como esclavo, primero para ser llevado desde donde estaba, que era Canaán, hasta Egipto, para ser vendido. Fue llevado con un grillete, fue maltratado y luego llegó a la casa de un hombre que no era un ángel. Poco a poco él fue identificando que José era un hombre digno de confianza, pero seguramente pasaron meses o años en que él estuvo sufriendo mucho. Después tuvo un abuso sexual por parte de la esposa de este hombre y fue llevado a la cárcel injustamente y tuvo que enfrentar otra vez mucho dolor. Y es consecuencia de que sus hermanos lo hayan vendido, de que sus hermanos no tuvieron nada de amor hacia él, los que debían de haberlo protegido, sus hermanos mayores, fueron los que lo vendieron, los que lo echaron en un pozo y después lo vendieron. Y esta historia se repite con frecuencia en personas que están enfrentando mucho dolor en el momento a consecuencia de ese gran pecado que cometieron contra ellas. Entonces debemos ayudarle a analizar que hubo consecuencias del mal que le hicieron. Algunas chicas, después de tener una violación, jamás pueden casarse con un hombre. Jamás pueden volver a sentir confianza en un varón, porque todos los varones son así. Todos los varones lo único que pretenden es abusar de mí. Y su corazón se ha cubierto de una coraza y no les es posible volver a amar a un hombre. Hay muchas consecuencias después de un gran pecado.
Algunas de nosotras seguramente no hemos enfrentado esas situaciones porque tuvimos, bendito sea Dios, una familia que nos protegió, nos amó y cuidó de nosotros. Pero muchas mujeres no tienen esta gran fortuna. Muchas mujeres. Se calcula que el 60% de las mujeres han sufrido algún abuso sexual. Imagínense qué porcentaje de mujeres andan allá en la calle con su corazón lastimado, herido y lleno de amargura. Y no les ha permitido ser felices porque están llenas de dolor. Entonces, tenemos que ayudarlas a identificar qué pasó, cómo me sentí, cómo me afectó, cuáles fueron las consecuencias de todo el mal que me hicieron. Después de identificar el mal que me han hecho, tengo que trabajar en reconocer nuestra necesidad de perdón delante de Dios. Así como la cruz es el lugar donde yo encuentro perdón para todos los pecados que yo he cometido, también la cruz es el lugar donde puedo encontrar el perdón para ofrecerlo a otros. Es en la cruz donde yo voy a encontrar los elementos para poder otorgar perdón a las personas que me han dañado. Es en la cruz. El ofensor es responsable de su pecado, pero ¿saben qué? Nosotras también somos responsables de la respuesta que hemos tenido en contra del ofensor que cometió ese gran pecado contra nosotras. Nos hemos llenado de resentimiento, nos hemos llenado de amargura, nos hemos llenado de rencor contra esa persona. Y eso está afectando nuestra relación con Dios y está afectando nuestra relación con los demás. E incluso puede ser que estemos actuando como nuestro ofensor actuó en contra de otras personas. Es increíble que nos lastimaron tanto, pero ahora le estamos haciendo lo mismo a alguien más. Es increíble cómo podemos estar reflejando esa maldad que cometieron contra nosotros y reflejándola hacia otra persona, que nada tiene de culpa, pero que nosotros sentimos que la tiene y que debe pagar por lo que nosotros hemos sufrido. Y a veces, desgraciadamente, puede ser nuestro marido el que puede estar cargando con la culpa y con todo nuestro deseo de venganza de otra persona que nos ofendió. O nuestros hijos. Si nuestros padres fueron golpeadores y abusivos, con frecuencia vamos a ser abusivos y golpeadores con nuestros hijos. ¿Y ellos por qué tienen que pagar por el pecado que otros cometieron contra nosotros? No, no tienen por qué pagar, pero nuestro organismo que no ha encontrado el perdón contra ese ofensor está reaccionando y está provocando que nosotros también seamos ofensores hacia nuestros seres amados. Debemos reconocer
que también nosotros estamos pecando. En el proceso de reconocer que nosotros tenemos también maldad, está el inicio de la sanidad. Mientras sigamos diciendo, yo estoy bien, todos los demás están equivocados o aquel está equivocado y yo estoy bien. Mientras siga en esa posición, no hay esperanza. En cuanto yo encuentre el mal que estoy haciendo, entonces empezará mi proceso de sanidad. Tenemos que ayudarle a la persona a identificar su pecado. Y el pecado de falta de perdón es una soberbia absoluta. ¿Por qué? Porque esa persona cometió un pecado contra nosotros. Pero nosotras hemos cometido 10 millones de pecados contra Dios. Al ignorar su perdón para con nosotras. El perdón que nos ha otorgado de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de decirnos yo estoy mejor que todos los demás, yo a nadie le hago daño. Y no es cierto. Tu falta de perdón está provocándole daño a ti misma y a tus seres amados. Estamos pecando cuando no estamos otorgando el perdón. El perdón, pero es que no es justo. No es justo perdonarle esto que me hizo. Además, ni me está pidiendo perdón, ni viene a suplicarme perdón. Él está como fresca la mañana cuando me hizo tanto daño. Sí, pero tú también, cuando aún estabas en pecado, Dios envió a su Hijo para pagar en la cruz tus faltas. Aunque ni siquiera estabas reconociendo tu pecado, Dios envió a su Hijo para limpiarte de tu maldad. Y al tú no estar otorgando perdón, no estás reflejando al gran Dios perdonador que tenemos. Y si no lo estás reflejando, estás pecando. Estamos pecando. Porque nadie puede decir que está exento de pecado. El que dice que no hay pecado en él, miente. Tenemos pecado y pecamos de continuo contra nuestro Dios, que es un Dios santo. Él es santo, nosotras somos imperfectas totalmente. Nosotras somos pecadoras y debemos identificar nuestras faltas. En el momento en que empezamos a identificar nuestras faltas, tenemos esperanza. Entonces tenemos que llevar al aconsejado, a pesar de que ha sufrido tanto por identificar el mal que se le ha hecho. Ahora vamos a aumentar su dolor para que él se dé cuenta del gran mal que también él ha hecho o ella ha hecho, porque con frecuencia, pues con quienes hablamos de corazón a corazón, son con mujeres. Pero a veces también estamos aconsejando a nuestro esposo cuando lo acompañamos en su proceso de problemas en el trabajo, falta de reconocimiento en el trabajo, falta de oportunidades en el trabajo. Tenemos que ayudarlo también en este proceso. Somos también sus consejeros y debemos fungir la función
que el Espíritu Santo va a hacer, pero que también nosotras tenemos que ayudarle en identificar el mal que le han hecho. Sí, han pecado contra ti, pero también tú has pecado. Y ayudarle a identificar el mal que también él ha cometido o ella ha cometido. Y ser parte de la sanidad en el proceso del corazón de nuestro marido. Como esposas tenemos una función maravillosa, recordando el Padre nuestro. Y perdónanos el mal que hacemos, así como nosotras perdonamos a los que nos hacen mal. Fíjense cómo Jesús nos enseñó a orar. Perdóname, Señor, porque yo también ya estoy perdonando al que me ha hecho mal. A veces repetimos esta oración como merolicos, sin de veras estar pensando lo que estamos diciendo. Lo decimos en la versión Reina Valera. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué bueno que está en la versión Reina Valera, porque así menos la entendemos. Pero lo cierto es que Jesús nos está diciendo que antes de que digamos esta oración, ya hayamos perdonado a los que nos hacen mal. Porque le estamos diciendo a Dios, Itzel, si nos puedes hacer favor de apagar tu micrófono, por favor, porque se oye el ruido para que podamos todas escuchar. Gracias, Itzel. Y te damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Estamos hablando del perdón. Y estamos recordando el Padre nuestro. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Jesús está poniendo como anticipo que antes de que iniciemos esta oración, hayamos perdonado. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. ¿Cuál es ese poder del diablo? Dice en la versión Reina Valera, y líbranos del mal. ¿Cuál es ese poder de Satanás? Es el llenarnos de rencor para no perdonar, porque no se lo merece. Pues ¿sabes qué? Tú tampoco te lo merecías. Yo tampoco me lo merecía. El perdón de Dios no lo merecíamos. No hicimos nada para encontrar el perdón en Jesús más que creer en que Jesús había pagado en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Ese mismo perdón que nos dio el Señor, ese mismo perdón que nos otorgó en la cruz y pagó por nosotros el castigo que merecíamos. Ese mismo perdón es el que nos enseña a ofrecer a nuestros ofensores. Pero Satanás se opone a que lo hagas. Líbranos del poder de Satanás. Líbranos de esta amargura que tengo en mi corazón por ese daño que me hicieron. Líbrame de ese rencor que corroe mi corazón. Señor, líbrame del mal. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Y fíjense, Dios nos ha perdonado
sin haber hecho nada. Es más, sin haber perdonado a los que nos han hecho mal. Cristo pagó en la cruz el castigo que merecíamos. Pero ¿saben qué? Mientras no perdonemos a los que nos han hecho mal, tampoco nosotras nos sentiremos perdonadas por el Señor. Sentiremos la carga de nuestro pecado mientras no aprendamos a otorgar el perdón a otros. La carga de nuestro pecado la seguiremos teniendo si no otorgamos el perdón a los que nos han ofendido. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Sabes por qué? Porque cuando realmente hayas recibido el perdón de Dios, Dios te llenará del poder, la fuerza, la energía y la decisión para perdonar al que te ha ofendido. Él lo hará, su Espíritu Santo lo hará en ti. Únicamente necesitas tomar la decisión de perdonar. Ese es el proceso de perdón, reconocer nuestra necesidad de perdón delante de Dios. Y tercero, perdonar al ofensor en oración. Es un proceso entre tú y Dios. Decíamos, no es necesario que el ofensor esté presente, quizás ya esté muerto, pero sí tiene que estar presente tú y Dios. Y es un proceso de oración. Tomo la decisión de perdonar y voy en oración a Dios. Desear y procurar el bien del ofensor. Cuando llega el proceso de perdón y el Espíritu Santo interviene después de que yo he orado al Señor, entonces su Espíritu Santo desciende a mi corazón y puede provocar en mí ya no el deseo de venganza, ya no quiero vengar. Es más, deseo que le vaya bien, que encuentre también esa persona el perdón en Dios, porque para ella no le es suficiente que yo la haya perdonado. Requiere además el perdón de Dios. Requiere reconciliarse con Dios. Requiere reconocer sus pecados y el pecado que cometió contra mí ante Dios, aunque nunca lo reconozca conmigo. Pero sí requiere presentarle a Dios sus faltas. Y una vez que presente sus faltas al Señor, a lo mejor el Señor lo perdona e incluso le puede quitar las consecuencias de su pecado. Yo ya no tengo nada que ver con eso. La venganza le pertenece al Señor. Yo ya no le deseo. Espero que Dios le otorgue su perdón si es que él se arrepiente. Pero si no es así, pues Dios hará justicia. El proceso de perdón requiere de una oración que debe ser específica. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, yo, Elizabeth, perdono a fulanito de tal, porque, y va
todo lo que me hizo, las consecuencias de lo que me hizo y todo lo que yo sentí. No debe ser en general. Le perdono todo lo que hizo en contra mía. No, debe ser específico. Le perdono haberme violado la noche del 26 de septiembre de 1840, porque a veces tenemos un rencor de años, de años. Han pasado siglos y seguimos con nuestro rencor. Entonces, por eso puse 1800, por eso dije 1800. Porque, de veras, que a veces la lista es de muchos años atrás. Le perdono específicamente este pecado que cometió contra mí. Todas las consecuencias que tuvo y todo el dolor que me provocó. Cierro la puerta y pido que tú, Señor, la selles. Ya no permitas que se vuelva a abrir y me llenes con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo haga la obra en mí para poder llegar a no volver a desear venganza contra esa persona. Es más, incluso poder bendecir al que nos ha oprimido. El espíritu nos ha faltado emocionalmente o de alguna manera nos ha hecho daño. El que nos ha oprimido el espíritu y nos ha faltado emocionalmente o de alguna manera nos ha hecho daño. Es la obra más sublime que podemos hacer en esta vida. El proceso de perdonar. Es lo más parecido a lo que es Dios. Es divino perdonar. Es humana la venganza. El deseo de venganza es muy humano, pero es divino el perdonar. Porque Dios es así con nosotros. Es algo que Dios nos otorga. Es un regalo de Dios que recibimos de Dios al recibir su perdón, que podemos ofrecer perdonando. Es un regalo de Dios. El perdonar no significa que debemos ponernos en una posición de ser abusados nuevamente, ni de solapar el pecado del abusador. Ahí está el pecado que cometió. No hay nada de bonito en lo que hizo, sino de procurar su bien delante de Dios. No que voy a ir a ponerme allí a que me vuelva de tapete para que me vuelva a ofender. Si él no está arrepentido, no tengo por qué ir a ponerme otra vez de tapete para que me vuelva a ofender. Pero sí, ya no le voy a desear el mal, se le voy a dejar la venganza a Dios. Dios puede hacerlo en nosotros. Es cosa de que tomemos la decisión de librarnos de todo lo que nos está oprimiendo la persona. Cuando tenemos la oportunidad de dar este curso en vivo, me gusta hacer esta actividad. Amarro a dos personas del brazo, un brazo con el otro brazo, una mano con la otra mano, una rodilla con la otra rodilla, un pie con el otro pie. Y después de que he amarrado a todas las parejas, los reto a que caminen unos 5 metros y verán qué latoso es. Bueno, mientras no hemos perdonado, andamos cargando al otro como si lo tuviéramos amarrado a nosotras mismas.
Nos está pesando movernos, nos está pesando hacer cualquier actividad porque nuestra falta de perdón nos está oprimiendo. Y como dice la palabra de Dios, nuestra falta de perdón impide que nuestras oraciones lleguen al Señor. Entonces, pues nos está haciendo un daño terrible no perdonar. Por eso urge perdonar. No es una opción. Si tú eres creyente y crees en el perdón que Dios te ha dado en la cruz, tienes la obligación de perdonar. No solapar. La persona hizo daño. La persona lastimó. Y debemos decirse, si es alguien cercano a nosotros con la cual tenemos que estar conviviendo, debemos decir, no debemos ser las mártires que nos estamos aguantando todas las ofensas que nos hacen. No, debemos hablar. Y les voy a platicar algo que me pasó pues hace 3 meses. Como muchos de ustedes saben, mi hijo, el mediano, falleció. Nos encontrábamos en pandemia. Fue un proceso muy doloroso, la muerte de mi hijo Daniel, de 36 años. Pero también había tenido una enfermedad desde que nació hasta el día en que murió. Y había sido un proceso doloroso toda su vida, pero también lleno de muchas alegrías. Mi hijo enfrentó un problema de que alguien lo aventó días antes de que se puso mal y su hermano pues no había perdonado de que alguien lo hubiera aventado y él sentía en su corazón que a consecuencia de que lo habían aventado pues su hermano se había ido poniendo mal, cuando pues no tenía que ver con eso, sino era ya su salud. Pero pues él, por su falta de perdón, sentía que los que lo habían aventado le habían provocado ese mal. Entonces, cuando le informan que su hermano falleció, el hermano mayor empieza a expresar su enojo contra los que lo aventaron y los médicos pues dijeron, aquí nos libramos de hacer el acta de defunción y pasamos a decir que fue a consecuencia de un delito. Y entonces, pues le informan que su hermano falleció y que además tiene que acudir al Ministerio Público para llevar un proceso, un juicio legal porque su hermano murió a consecuencia de un delito. Y entonces, pues él al encontrarse en Pachuca solo con su hermana, pues tiene que seguir todo ese proceso. Me habla para informarme, a lo cual, como a mí me habían hablado, yo estaba aquí en Puebla y me habían dicho que tenía que llevar ciertos papeles, intuí que había fallecido, porque pues son los papeles que se requieren para llenar un acta de defunción. Entonces, cuando él me dice, mamá, me acaban de decir los doctores que falleció, le dije, sí, hijito, te dije que te iban a decir eso, te preparé que te iban a decir eso. Pero fíjate que les dije que lo habían aventado y ahora me mandaron al Ministerio Público. Eran las 3, 4 de la mañana. Entonces, yo en ese momento dije, ahorita voy a ayudarte. Pero al momento en que salí hacia mi carro, pues me entró mucho miedo irme manejando hasta Pachuca a esas horas de la noche y sola con mi hija. Entonces les hablé a mis hermanos y les informé que Dani había fallecido y en ese momento mi hermano varón, tengo 2 hermanos varones, uno de mis hermanos varón dijo, no te preocupes Liz, en este momento salgo para ir a apoyar a Israel. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, reaccionó igual. Pero mi hermano mayor no me dijo nada.
Nos llevamos todo un día en el proceso legal para eximir a las personas que lo habían aventado del proceso, porque pues les expliqué al juez que mi hijo había nacido con una enfermedad congénita, que había recibido 2 trasplantes, que tenía más de 8 años recibiendo hemodiálisis, etcétera, etcétera. Pues les quedó claro que pues, había sido a consecuencia pues, de la enfermedad que ya tenía. Y este, y pues bueno, al otro día, y después de 48 horas, pues ya estábamos teniendo el servicio fúnebre y después el culto de acción de gracias. Qué bendito sea Dios, fue muy, muy bonito el culto de acción de gracias. Y en la iglesia en Pachuca. Pero mi hermano mayor nunca se apareció. Y entonces pasaron los días y yo empecé a decir, ¿cómo fue posible que mi hermano no fuera? Siempre hemos sido muy unidos, pero en estos últimos años, pues él se ha centrado en su familia cercana y se ha alejado de nosotros. Él tiene una familia muy bonita, con muchos nietos y mucho gozo en su corazón. Y pues bueno, los demás no hemos tenido tan buena fortuna y pues él ha hecho un distanciamiento emocional y no se presentó. Y pasaron los días y yo empecé a notar que andaba mal y que era proceso de mi falta de perdón a mi hermano. Entonces, pues obviamente sé cuál es el proceso de perdón, me puse en oración y dije, Señor, yo te entrego este mal que siento que me hizo mi hermano, que me lastimó, me hirió, pero el Señor me movió a hablar con él. Estaba mi hermana después del culto de acción de gracias se vino una semana a acompañarme aquí en mi casa. Mi hermana es una mujer de Dios que siempre ha estado a mi lado en los momentos más terribles y me ha apoyado tremendamente. Le doy tantas gracias a Dios por mi hermana Mireya, que ha sido un ángel para mí. Lo que antes hacía mi mami, ahora lo hace mi hermana. Y entonces le dije, voy a hablar con Arturo. Dios me está moviendo a que hable con él. Ya no estoy enojada con él, ya lo perdoné, pero sí le debo decir que me lastimó. Y le hablé por teléfono y se lo dije, Arturo, me da mucho gusto saludarte, pero quiero hablar contigo seriamente. ¿Qué pasó? Me lastimaste mucho por no haber asistido ni al culto de acción de gracias de Daniel. Eres mi hermano y yo te quiero como mi hermano. Y lo que hiciste me lastimó mucho. Ya te he perdonado, pero quiero que sepas que cuando haces cosas así, a mí me duele. Y necesitas saber que me duele, que me lastima tu alejamiento. Fue doloroso para mí porque uno no quiere reconocer ante los otros que somos débiles, que nos lastiman y a veces queremos hacerles sentir que lo que ellos hacen no importa y que a ti no te duele nada lo que ellos hacen. Y queremos hacernos las fuertes de que síguete portando así, que tú no me importas y yo tampoco y yo no me importa si tú no me importas. Y no nos importamos uno al otro, no hay cómo decir. Y queremos portarnos indiferentes, pero eso no es sano. Sobre todo no es sano con los seres que tenemos cercanos. Con los seres que tenemos cercanos y que amamos. Tenemos que abrirnos de corazón y decir, me heriste, me lastimaste, esto no me está agradando. Y debemos ser muy respetuosas. Yo les invito a que revisen cómo Daniel habló con el ayudante del rey para solicitarle que no comiera que no les dieran de comer de la mesa del rey.
Es una solicitud que hace con tanto respeto y presenta seriamente su petición. Y así debemos hacerlo. Debemos hablar con nuestros seres queridos y decirle, tú sabes que yo te quiero mucho. Tú sabes que para mí eres una persona valiosa. Pero está sucediendo esto. Me lastimó, me hirió. Yo sentí que a ti no te importa. Hay que tener cuidado de no usar palabras, tú me hiciste sentir, porque nadie nos hace sentir nada. Tú hiciste esto, no asististe ni al culto de acción de gracias que tuviste 48 horas para llegar. Y no asististe al culto de acción de gracias. Y eso me hace sentir a mí que no te importa. Que ya no me amas, como si fuera la vecina de enfrente. Y eso me está doliendo. Hacerse responsable de sus propias emociones. De entrada, yo te he perdonado. Y ahorita en este momento estoy presentando mi petición de que no lo vuelvas a hacer. Porque si tú lo vuelves a hacer, yo seguiré sintiendo mucho dolor y al rato pues me voy a alejar de ti como tú te estás alejando de mí. Y eso es lo que yo no quiero que suceda. Yo me he quedado admirada de cómo presentar una petición con respeto. Abre las puertas del corazón del que te ha ofendido. Estoy sorprendida del poder que tiene hacerlo de la manera correcta. Evitar las palabras siempre y nunca. Es que tú siempre estás diciendo, no es cierto. Nadie hace algo siempre. Sé específica. El día de ayer, en la tarde, cuando estábamos en la cocina, tú dijiste, y eso me hace sentir a mí de esta manera. Hacerse responsable de sus emociones. Presentar la petición con respeto. Decir lo importante que la persona es para nosotros. Eres muy valiosa, por eso estoy aquí presentando mi petición. Porque tú eres valioso para mí. Por eso estoy aquí, hermanito, diciéndote que me lastimé. Tú no asististe ni al culto de acción de gracias. Tuviste 48 horas para llegar y no llegaste. Y eso me hace sentir a mí que ya no te importa. Me duele porque eres mi hermano y te amo. Yo te he perdonado. No te preocupes porque luego reaccionan. Perdóname. Ya te he perdonado. Desde antes de que empezara a marcar este número, yo ya te había perdonado. Pero lo que deseo en mi corazón es que no lo vuelvas a hacer. Porque yo quiero acercarme a ti. Quiero seguir sintiéndome tu hermana y que tú me sientas tu hermana en la cual tienes apoyo. Yo quiero estar cerca de ti. Y por eso estoy presentando mi petición para que actuemos de manera diferente ambos. Perdóname porque en un principio sentí mucho dolor y enojo contra ti. Presentar que nosotros también hemos pecado y pedir perdón
A veces pues no identificamos más que pues me llené de rencor contra ti o me llené de mucho enojo contra ti o mis emociones contra ti no fueron nada positivas, lo que sea, pero reconocer que también nosotras hemos pecado contra ellos. Porque pues es humano que sentimos mucho enojo. Y la verdad, yo me he sorprendido maravillosamente de cómo abre las puertas del corazón de las otras personas y nos permite llegar a sus corazones. Hermanas, no dejemos de hacerlo con nuestros seres queridos, con los seres que tenemos cerca, con los que convivimos, con los que son importantes para nosotros. Aprendamos a pedir, a solicitar que cambien la actitud para que llevemos armoniosamente nuestras relaciones con nuestros seres amados. Voy a orar. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a cada una de nosotras en nuestro proceso de perdón. A veces las ofensas que nuestros seres amados o no amados o aquellos desconocidos nos han hecho son ofensas pequeñas, pero a veces son ofensas muy dolorosas. Señor, ayúdanos. Danos, Señor, a tu Espíritu Santo que nos mueva a tomar la decisión de perdonar, a presentar ante ti el dolor de nuestro corazón por lo que nos han hecho y a que tú renueves nuestro corazón para que podamos, Señor, decidir otorgar ese perdón y después tú moverás nuestras emociones hacia una emoción más positiva, Señor. Y sobre todo, Señor, nos llenarás de tu presencia, de tu perdón también, de ti hacia nosotras. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos ese perdón, porque hemos confiado que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero, Señor, ayúdanos en este proceso de perdón hacia los demás. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos perdonar. Lo necesitamos, nos urge perdonar, Señor. Tú lo sabes mejor que nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.